Hola, buenas noches. Pues nosotras vamos a presentarles las generalidades de la enfermedad de Graves. Yo, que soy Caterina Garzón y Sara Rodríguez, bajo la tutoría de la doctora Caterina Restrepo Erazo, endocrinóloga, expresidente de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo. Bueno, vamos a iniciar con la introducción. La enfermedad de Graves es un trastorno autoinmune, órgano específico que constituye la causa más frecuente de hipertiroidismo en todo el mundo. Esta se caracteriza por la producción de autoanticuerpos dirigidos contra el receptor de la hormona estimulante de la tiroides, que es el TSH, el receptor de TSH, los cuales generan una estimulación continua e independiente de los mecanismos normales de retroalimentación endocrina, ocasionando una producción excesiva de hormonas tiroideas, como lo son T3 y T4, y un crecimiento difuso de la glándula tiroidea. En cuanto a epidemiología, la enfermedad de Graves presenta una prevalencia estimada entre 0,5 y 0,8% en Europa y aproximadamente 1,3% en Estados Unidos, con una incidencia anual de 20 a 50 casos por cada 100.000 habitantes. Existe un marcado predominio en el sexo femenino con una relación mujer-hombre de 5:1 o 10:1, particularmente entre los 30 y 60 años de edad, lo que sugiere una importante influencia hormonal e inmunogenética en su desarrollo. También es importante diferenciar que no todo hipertiroidismo corresponde a enfermedad de Graves. Aunque esta es su causa más frecuente, existen otras etiologías como lo son el bocio multinodular tóxico, el adenoma tóxico y la tiroiditis destructiva. Sin embargo, también pues la presencia de oftalmopatía tiroidea y la positividad de TRAPS permite distinguirla de otras causas. Clínicamente, la enfermedad de Graves no se limita a la glándula tiroidea. Esta se trata de un síndrome multisistémico conocido como tirotoxicosis que afecta el sistema tanto cardiovascular como el nervioso, el musculoesquelético y el metabólico, y en algunos casos también el hematológico. Hay una triada clásica descrita en la enfermedad que incluye el bocio difuso, los exoftalmos y las palpitaciones. Es una triada conocida como Merseburg. Desde el punto de vista clínico y de salud pública, su importancia radica en el impacto cardiovascular que tiene por arritmias como taquiarritmias, FA o insuficiencia cardíaca. Están las complicaciones metabólicas y óseas, que está pues entre esas la osteoporosis, el deterioro de la vida, de la calidad de vida por síntomas neuropsiquiátricos y el riesgo potencial de tormenta tiroidea, que esta pues es una emergencia endocrinológica. Además, también el tratamiento, aunque suele ser efectivo, no está exento de riesgos. Dentro de estos riesgos está la granulocitosis inducida por tionamidas o hipotiroidismo postyodo radioactivo. Esta pues vamos a hablar más adelante cuando les hablemos de los medicamentos. Y pues también es importante que en los últimos años la comprensión de esta enfermedad ha evolucionado desde un enfoque puramente endocrinológico hacia una visión inmunológica más integral, reconociéndola así como un trastorno complejo en el que interactúan tanto factores genéticos como factores ambientales e inmunorreguladores. En cuanto a la etiología, la enfermedad de Graves es un trastorno autoinmune, como ya les comenté anteriormente. Es órgano específico cuya etiología es multifactorial y resulta de la interacción entre predisposición genética, alteraciones inmunológicas y factores ambientales que la desencadenan. El evento central en su desarrollo es la pérdida pues, de la tolerancia inmunológica frente al receptor de la hormona estimulante de la tiroides. Esta conduce a la activación de linfocitos T autorreactivos que estimulan linfocitos B para producir autoanticuerpos contra el receptor TSH, de la TSH. Estos anticuerpos actúan como agonistas del receptor, generando una estimulación continua de la glándula tiroidea, habiendo un aumento sostenido de T3 y T4 y pues crecimiento difuso del tejido tiroideo. Desde el punto de vista inmunopatogénico, predomina una respuesta mediada por linfocitos TCD4, se produce liberación de citoquinas proinflamatorias, los
linfocitos B sintetizan TRAPs altamente específicos y se genera infiltración linfocítica tiroidea. El receptor de TSH también se expresa en fibroblastos orbitarios y dérmicos, lo que explica la aparición de manifestaciones extratiroideas, como lo son la oftalmopatía y la dermatopatía. Se estima también que aproximadamente el 80% del riesgo de desarrollar la enfermedad es atribuible a factores genéticos, mientras que el 20% restante corresponde a factores ambientales. En cuanto a los factores de riesgo se pueden clasificar en endógenos, que son genéticos y hormonales, y en exógenos, que serían los ambientales. En cuanto a los factores genéticos, esto pues abarca un 80%. Tenemos que la predisposición genética es el principal factor implicado en la enfermedad de Graves. Está asociado pues a que el paciente tenga una historia familiar de enfermedad de Graves previa. También asociación con otros trastornos autoinmunes como la diabetes tipo 1 y también la anemia perniciosa. Tenemos polimorfismos en genes relacionados con la regulación de células T. Está la asociación con genes HLA y alteraciones en genes de regulación inmunitaria como el CTLA4. También se ha descrito que aproximadamente el 70% de los genes asociados a los trastornos tiroideos autoinmunes están implicados con la función de las células T. En cuanto a los factores ambientales, que son más o menos el 20%, está el tabaquismo, que es uno de los factores ambientales más importantes. Este aumenta el riesgo de padecer esta enfermedad, se asocia fuertemente con oftalmopatía tiroidea y empeora la respuesta también pues, del tratamiento. También como factor ambiental tenemos el exceso de yodo. El aumento súbito en la ingesta de yodo puede desencadenar hipertiroidismo en individuos predispuestos. Tenemos la deficiencia de selenio. El selenio participa en enzimas antioxidantes tiroideas y su deficiencia puede favorecer el estrés oxidativo. Tenemos el estrés físico o emocional. Este puede actuar también como un desencadenante inmunológico. Tenemos infecciones también. Estas se han planteado como que hay un mimetismo molecular como un mecanismo desencadenante. Y también tenemos el embarazo y el posparto. Aquí hay cambios inmunológicos que pueden favorecer la aparición o incluso la recaída de esta enfermedad. Hay otros factores asociados, que es la edad entre 30 y 60 años, hay mayor incidencia, la presencia de otras enfermedades autoinmunes y tratamientos inmunomoduladores. En cuanto a los factores hormonales y el sexo femenino, existe un claro predominio femenino. Como lo mencioné antes, la relación es 5, 1 o 10-1, pues en comparación con los hombres, y se creen que es por culpa de los estrógenos. Estos influyen bastante en la activación de linfocitos B, en la modulación de respuesta inmune, en mayor susceptibilidad de la autoinmunidad. Y otros fenómenos implicados en cuanto al sexo, está la inactivación incompleta del cromosoma X y la microquimerismo fetal, que sería la persistencia de células fetales tras el embarazo. En cuanto a la fisiopatología de la enfermedad de Graves, se inicia con la pérdida de tolerancia inmunológica frente a antígenos tiroideos, especialmente hacia el receptor de TSH. Como consecuencia, las células presentadoras de antígeno activan linfocitos TCD4 autorreactivos, los cuales reconocen este receptor como si fuera algo extraño. Posteriormente, estos linfocitos T activados liberan citoquinas proinflamatorias como factor de necrosis tumoral alfa e interferón gamma, que amplifican la respuesta inmune y favorecen la inflamación local en la glándula tiroidea. Además, estos también estimulan linfocitos B, que se diferencian en células plasmáticas y comienzan a producir autoanticuerpos específicos contra el receptor de TSH, conocidos como TRAP. Estos autoanticuerpos son importantes en esta enfermedad, ya que actúan como agonistas del receptor TSH, lo que quiere decir es que imitan su acción fisiológica, pero de forma descontrolada. Al unirse al receptor en las células foliculares tiroideas, activan las vías de señalización intracelulares, principalmente mediadas por AMP
cíclico, lo que genera una estimulación continua de la glándula tiroidea. Como resultado, se produce un aumento sostenido en la síntesis y liberación de hormona tiroidea T3 y T4 junto con hiperplasia e hipertrofia del tejido tiroideo, lo que explica el desarrollo de hipertiroidismo y bocio difuso. Aquí el receptor de TSH no solo se encuentra en glándula tiroides, sino también en fibroblastos localizados tanto en la órbita como en la piel. Aquí vamos ya a explicarles cómo la fisiopatología de la oftalmopatía que se presenta en esta enfermedad. La oftalmopatía tiroidea en enfermedad de Graves es el resultado de una respuesta inmune en la que los linfocitos B producen autoanticuerpos contra el receptor, lo que ya les mencioné anteriormente. Estos autoanticuerpos no solo actúan en la glándula tiroidea, sino también en los fibroblastos orbitarios que expresan receptor de TSH y IGF-1R. La activación conjunta de estos receptores y la interacción entre linfocitos T y fibroblastos amplifican la respuesta inflamatoria mediante la liberación de citoquinas y quimioatrayentes, lo que induce la diferenciación de fibroblastos en adipocitos y miofibroblastos, así como la producción de glucosaminoglucanos hidrofílicos, como lo son el hialuronano, generando edema, expansión de los tejidos orbitarios y manifestaciones clínicas como el exoftalmo, la diplopía y en casos ya muy graves, la compresión del nervio óptico. Este eje inmunológico es importante en las guías actuales y constituye la base de terapia dirigida como el teprotumumab. En conjunto, este proceso autoinmune explica no solo la sobreproducción hormonal, sino también la infiltración linfocítica y la inflamación característica de la enfermedad, así como sus manifestaciones clínicas, que les hablaremos adelante. Bueno, ahora hablando de las manifestaciones clínicas, es importante mencionar que van a predominar los síntomas de hipertiroidismo, los cuales van a incluir la pérdida de peso, la intolerancia al calor, la sudoración, la fatiga, la debilidad muscular. Además de que estos pacientes suelen presentar lo que es el nerviosismo, la ansiedad o la irritabilidad o también palpitaciones. Em, También vamos a tener como manifestaciones oculares, también conocidas como la oftalmopatía tiroidea, en la que se encuentran exoftalmos que pueden ser ojos rojos e irritados con una inflamación periorbitaria y diplopía. En casos mucho más avanzados, incluso puede haber como disminución de la visión debido al compromiso de los músculos extraoculares. Asimismo, también se pueden pues, manifestar síntomas cutáneos como la más característica que es el mixedema pretibial, que corresponde a un engrosamiento rojizo de la piel en las piernas. También desde la vista pues, sistémica, desde el punto de vista sistémico, el paciente puede presentar inquietud motora, aumento del metabolismo, lo que conocemos como tirotoxicosis, así como ansiedad y fatiga. En cuanto a manifestaciones cardiovasculares, también se destacan las palpitaciones y en algunos casos pueden presentarse fibrilaciones auriculares, especialmente en pacientes que son pues mayores de edad. Por otro lado, también se pueden encontrar como manifestaciones digestivas como diarrea o vómitos en su forma emética o dispepsia o pérdida de peso. Y pues finalmente, aunque estos son menos frecuentes, pues también pueden aparecer síntomas como disnea, prurito, alteraciones menstruales como la oligomenorrea o la menorrea, disminución del líbido, poliuria y pues aumento de la sed. En cuanto al diagnóstico, para esto se va a evaluar la TSH sérica, la cual se encuentra marcadamente pues, suprimida, generalmente por debajo de 0,0 miliunidades litro en casos nuevos. Asimismo, encontramos la elevación de las hormonas tiroideas, es decir, de la T4 libre y de la T3 libre, lo cual nos va a confirmar un hipertiroidismo franco. Incluso en algunos casos se puede presentar como T3 T3 toxicosis. Y pues nada, una vez confirmado el hipertiroidismo, el siguiente paso pues es identificar la causa y en este contexto pues la prueba que va a ser de elección para confirmar la enfermedad de Graves es la medición de los anticuerpos contra el receptor de la TSH conocidos como TRAP
y pues esta prueba tiene una sensibilidad y una especificidad cercana al 95%, por lo que la combinación de hipertiroidismo más TRAP positivo va a confirmar el diagnóstico. Eh, Ahora también se puede hacer la gamografía tiroidea, en la cual en la enfermedad de Graves se va a caracterizar por una captación aumentada y un patrón difuso homogéneo que va a indicar una hiperfunción global de la glándula, como lo podemos observar aquí. Y existen algunos hallazgos clínicos que prácticamente van a confirmar el origen autoinmune, como la orbitopatía tiroidea o la dermopatía pretibial y la acropatía tiroidea, como lo podemos ver en estas imágenes. Ahora, en cuanto al tratamiento, pues en primer lugar, pues está el tratamiento antitiroideo, que es la primera línea, pues en muchos casos. El fármaco de elección, pues es el metimazol, el cual va a inhibir como la peroxidasa tiroidea y por tanto va a disminuir la síntesis de T3 y T4. Este tratamiento se administra generalmente durante 12 a 18 meses y puede permitir una remisión inmunológica, especialmente en casos de leve a moderado. Por otro lado, también está el el propiltirouracilo, que se reserva para situaciones específicas como el primer trimestre del embarazo o en la tormenta tiroidea, ya que además de inhibir la síntesis hormonal, también va a disminuir esa conversión periférica de T4 a T3. Eh, ya como pronóstico y complicaciones, pues el pronóstico suele ser favorable si se realiza pues un diagnóstico oportuno y se instaura como el tratamiento adecuado. No obstante, pues en ausencia del tratamiento pueden haber algunas complicaciones graves como lo puede ser la tormenta tiroidea, las arritmias, especialmente lo que es la fibrilación auricular. Eh, Además de que la oftalmopatía puede progresar y además generar como que compromiso visual permanente. También se puede generar insuficiencia cardíaca, pérdida de peso severo, también la osteoporosis y pues a largo plazo pues muchos pacientes van a evolucionar hacia el hipotiroidismo, ya sea por la enfermedad o como consecuencia del tratamiento, lo que hace necesario iniciar esa terapia de reemplazo hormonal. Y pues nada, es fundamental pues el seguimiento clínico y bioquímico para poder ajustar el tratamiento, detectar recaídas y garantizar el adecuado control de la función tiroidea. Ay, y ya.